Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más, un video más acá en el canal y vamos hoy a tener una invitada súper especial. Ella es Ana Margarita. Ana Margarita tiene una historia súper interesante y ha fundado un podcast que se llama Gran Esfera Azul, el mismo nombre que lleva su canal. Ana Margarita, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy muy bien, muchas gracias Edgar por un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, Ana Margarita. Y también acá nos acompaña Paul Moctezuma in the house. ¿Cómo estás? Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Muy emocionado, Edgar y Ana Margarita. Ya deseaba conocerte porque tu material me parece muy bueno, muy bueno. Y me encanta tu voz, la forma en la que hablas y la forma en la que nos explicas todas estas cosas que tienen que ver con mucho de la salud mental y mucho de que también creo que hace un poquito de clic con lo que tú, Edgar, estás difundiendo, que es todo esto que tiene que ver con el narcisismo, psicopatía, seres tóxicos. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, les voy a decir algo. Yo Genial. estuve viendo en el canal de Ana Margarita hoy un episodio acerca del documental que salió recientemente acerca del grupo Menudo. Mi gente, tienen que ir a ver ese video porque está súper, súper bueno y te explica mucho de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un paralelismo y destacar cómo la fama y la industria del entretenimiento pueden ser utilizados para perpetrar y encubrir abusos y cómo los jóvenes talentosos pueden convertirse en víctimas de aquellos que deberían estar protegiéndolos y guiándolos. Esto más o menos lo vamos a empezar a llevar con diferentes puntos que vamos a resaltar y me gustaría preguntarte primero a ti, Ana Margarita, ¿qué te llamó la atención del Grupo Menudo, de este documental del Grupo Menudo y qué destacarías como manera de introducción? Bueno, yo crecí en Puerto Rico, así que fui fanática en su momento del grupo Menudo, lo seguí muy de cerca y lo que me llamó la atención fue que muchos de ellos empezaron a hablar. Ya no era uno solo, ¿no? Que en su momento fue Roy Rosselló, el primero hace muchos años en hacer denuncias. Y dije, bueno, aquí hay una historia. Ya cuando sale más de una persona y son historias similares, pues hay que investigarlo y hay que prestarle atención, sobre todo considerando que en aquel momento eran niños y que no queremos que esto vuelva a suceder. Ahora mismo hay un nuevo grupo Menudo, sé que está bajo otra administración, pero de estas cosas hay que aprender para que no vuelvan a suceder. Sí, totalmente de acuerdo. Paul, tú en lo que dice Ana Margarita en tus investigaciones con respecto a lo que hemos venido desarrollando en el canal con esta secta fundada por Sergio Andrade y a la cabeza, pues, Gloria Trevi, que de lo que nos acaba de decir Margarita, ¿no te suena mucho y muy parecido a lo que está pasando hoy con las Jane Does en la demanda que se reabre después de tantas décadas con respecto a esta secta que empezaron a surgir una y otra y otra y otra y fue como increciendo, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo le veo mucho paralelismo a los dos casos y abuso de poder. Definitivamente el abuso de poder yo creo que fue el eje que es central en ambos casos. Y yo también quiero extender mi admiración a Margarita, Ana Margarita, porque sí, y de verdad los chicos que nos siguen, gente de verdad, vayan, porque tú tienes un playlist completo sobre este tema y a mí me encantó. Yo me di una vuelta por allá. Y bueno, sí, también quería decir que sí, o sea, poco a poco empiezan a hablar las víctimas, pero aparte sufren eh, toda su vida, tienen que llevar a cabo terapias para superar y más o menos superar estas cosas, pero aparte de todo eso, la revictimización de Ujú. los medios de comunicación y de la gente y de la opinión pública que se llevan a cabo es algo horrible y creo que en el caso de los hombres lo hemos platicado muchas veces en programas, hay una gran área de oportunidad porque es bien difícil como hombre aceptarte víctima. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Sí, definitivamente es mucho más fuerte para un hombre. Yo he tenido clientes que me han hablado
de distintos tipos de abuso que recibieron de niños y, y por supuesto el miedo principal creo que para hombre y para mujer, pero sobre todo para un hombre admitir que alguien se pueda propasar contigo y que tú siendo, porque a veces sucede cuando eres un niño, pero otras veces es de adolescente y hay adolescentes altos, fuertes, ¿no? Y Sí. decir, bueno, yo lo permití. ¿Qué hice yo para provocar que esa persona me agrediera de esa manera? Llevan un sentido de culpa enorme y a largo plazo, pues tienen problemas teniendo pues relaciones normales, ¿no? Con sus parejas, porque llevan el peso de ese tipo de abuso. Ana Entonces, Margarita, aquí sí, sí, ay, disculpa, me gustaría preguntarte ujú, algo con respecto a las víctimas, porque hoy me gustaría trabajar a que hablemos de las víctimas. sí. Cuando alguien sobrevive a un abuso como el que sobrevivieron los integrantes de Menudo, ¿qué viene a tu mente que quizás sean las secuelas principales de este tipo de víctimas, donde hay primero un uso inequitativo del poder que tiene evidentemente esta persona, que es el perpetrador, que es el depredador? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Muchos de ellos han tenido problemas con las drogas, con el alcohol, relaciones fracasadas, ¿no? Divorcios, han tenido problemas de dinero, de no saber cómo existir después de Menudo. ¿Quiénes eran ellos sin Menudo? Porque hay que entender, Wow. ¿no? Está el niño, el joven que está siendo abusado, pero también está el niño, el joven que es artista, que cuando se paraba en ese escenario, pues dejaba atrás lo que le estaba sucediendo y vivía ese momento. Y eso muchas veces las personas lo confunden, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que pudiese lucir contento y cantando y bailando y estar sufriendo esa situación tan terrible? Pues sí, muchas personas pueden vivir dos vidas separadas y ocultarlo. Así los entrenaron, ¿no? Hay que entenderlo, que esto los prepararon para pues tapar lo que estaba sucediendo porque ellos querían preservar su sueño de ser famosos, de ser artistas. Wow. Yo quería platicarles, chicos, que yo empecé a conocer un poco de la historia de Menudo porque yo vi esta serie de Prime y a mí me llama la atención una cosa que la verdad tengo una duda si esto es un abuso, pero creo que sí. Ellos tenían un sistema en el que solamente podías llegar hasta cierta edad, porque tenías que mostrar cierta imagen de ser un chavito, un adolescente, y ya cuando empezaban a tener vello facial o alguna cosa así, que se empezaran a desarrollar y llegar a otra edad, siempre había esta regla que se tenían que salir a esta edad. Y entonces había un miedo constante en ellos de que se acercaran los años. Yo creo que esto también es un poco de, no sé si es un abuso, pero sí, era algo, un estrés completamente horrible que se vivía. Y imagínate un menor viviendo eso me llamó muchísimo la atención. Sí, así es, y me parece que era un abuso selectivo, porque para algunos de los integrantes sí se cumplió esa regla de los 15 años, o que le cambiara la voz, o que fuera demasiado alto, y entre otras cosas, ¿no? Pero el señor Edgardo Díaz llegó un momento que dejó a algunos de los integrantes sobrepasar esa edad de los 15 años, como fue Ricky Meléndez, como fue Robbie Rosa, como fue Charlie Mazzó. Entonces, era cuando a él le convenía. Y por el otro lado también la utiliza para sacar tal vez a integrantes que sus padres habían notado que algo estaba sucediendo. Y entonces iba a los padres y decía, no, tu hijo ya ha crecido mucho, no se está comportando como un jovencito, ya se está comportando como un hombre, lo tengo que sacar del grupo. Así se han escuchado algunos de los testimonios de los muchachos.
Wow, Bueno, esto me llama completamente la atención. Sí, y Edgar, Sí. perdón, ¿eh? no, y te digo, encuentro demasiadas cosas que me gustaría comentar con Ana Margarita, porque lo que nos trae de esta información de alguna forma describe un sistema en el cual el abuso estaba automatizado, estaba estructurado y tenía ciertas reglas. Esto ocurrió también con el clan Trevi Andrade. Nosotros en este paralelismo que estamos haciendo en este episodio, queremos resaltar justamente por qué estas conductas donde hay poder, donde hay personalidades tóxicas, donde hay narcisistas, donde hay psicópatas integrados, donde hay sociópatas. ¿Por qué se parece tanto, Ana Margarita, para ti? ¿Por qué esta forma de contar la historia de Menudo nos recuerda tanto a la historia de la secta instaurada por Sergio Andrade, encabezada por Gloria Trevi además? Y en general, lo que estamos viendo ahora es un contexto de que se reabren estas viejas heridas, se reabre la conciencia social, la conciencia colectiva de entender esto y reinterpretarlo, porque está pasando con el documental de Menudo y está pasando hoy en California, que ha pasado ya tantas décadas y las víctimas del clan de Gloria Trevi y Sergio Andrade hoy hablan y dicen, ella no fue una víctima, ella abusó de nosotros también porque era partícipe de este sistema de manera simbólica y directa. ¿Qué piensas tú de por Ujú. qué se replica tanto esto? Sí, fíjate, es muy interesante porque E- Edgardo Díaz y Sergio Andrade tienen muchas cosas en común, pero me parece que la gran diferencia es que en el caso de Sergio Andrade estamos hablando de en aquel momento jovencitas, ¿no? Hembras. Y tal vez se descubre más rápido o llamó más la atención porque precisamente eran hembras. Pero en el caso de Edgardo Díaz con estos jóvenes, eran varones y a pesar de que él lo estaba demostrando en la forma que los vestía, él los sexualizaba, no había duda, pero nosotras como fanáticas pues no nos dábamos cuenta de eso. Yo recuerdo el cambio de ropa porque fui fanática desde la primera agrupación y no me gustó, pero no le di importancia, ¿no? Con mis ojos de niña, después de adolescente, pues no me fijaba en esas cosas. Recuerdo que mi mamá en un programa que ellos salen me dice, no me gusta cómo están vestidos, demasiada apretada la ropa, se le veían sus partes íntimas muy apretadas. Recuerdo que mi mamá me dijo, no son los jovencitos que tú mirabas desde el principio, pero eso pasó sin que nadie en realidad lo comentara tanto ni llamara la atención. En el caso de Andrade, yo creo que desde el principio se veía una relación extraña entre él y la joven. Y entonces por eso llama tanto la atención, porque se supone que estas cosas hubieron sido obvias. La diferencia es que ahora estamos más educados, me parece a mí. En aquel momento creo que teníamos los ojos vendados, ¿no? No pensábamos que algo impensable pudiese estar sucediendo, ¿no? Porque estas eran dos hombres supuestamente profesionales, respetables, ¿no? Por lo menos en el caso de Edgardo Díaz, que conozco bien su historia, él se presentaba siempre muy bien vestido, hablaba correctamente, siempre con su maletín, o sea, él daba una impresión que no es la impresión que tienen muchas personas de lo que es un abusador, un depredador, ¿no? Muchas veces lo vemos tal vez feo, que asusta, ¿no? Y estos dos hombres pues no tenían esa imagen. Entonces creo que por muchas razones llama la atención. Y vuelve a surgir porque son historias que no llegaron a su final. Eso es lo que pasa, que no se encontró justicia, a pesar que en el caso de Andrade Trevi, pues fueron a la cárcel. Pero es que las víctimas necesitan muchas veces años para procesar todo lo que les pasó. Y por eso ahora estamos viendo que están volviendo a hablar y a contar su historia, porque ahora la ven desde otro punto de vista, desde otra madurez.
Y eso solo te lo da el tiempo, ¿no? Totalmente. Te digo una cosa, Ana María y Paul, yo cuando estaba viendo el documental de Menudo, hubo una parte que ellos hablaban, sobre todo el principal chico que empieza con el documental y empieza a contar todo de cómo sobrevivió el abuso. Hay una parte que él dice que la mamá de Edgardo sabía de este abuso y encubría el abuso. Esto pasó con Sergio Andrade también. Muchas chicas llegaron a comentar que la mamá de Sergio también sabía de este abuso. Aquí hablamos de trauma, hablamos de circuitos psicopáticos, narcisistas, pero también hablamos de dinámicas familiares tóxicas. Esa es una pregunta, Ana María, que te digo, ¿qué piensas tú Sí, de eso en tu vida? ¿Has visto este tipo de casos? ¿Cómo nos dirías que sucede esto? sí, sí. Y creo que es una de las partes más difíciles de escuchar a un cliente, a una clienta decirme, mi mamá lo sabía y no me protegió y lo permitió, no me sacó de esa situación. Esa es una herida que no cierra y que se vuelve a abrir, ¿no? Porque esas personas pues tienen dispositivos que se disparan, ¿no? Porque tienen estrés postraumático, porque vuelven a revivir, a contar la historia, cualquier cosa les puede recordar, ¿no? Y vuelven a revivir ese trauma. Y es muy difícil en los ojos de un niño pensar que una persona que te da la vida, pues sepa que tú estás recibiendo un abuso tan terrible y no hagan nada. Tus padres están en la tierra para protegerte y cuando eso no sucede, el trauma pues se amplifica más todavía. Eh, y sí, son definitivamente relaciones tóxicas. Yo lo había escuchado antes de que Roy Rosselló lo dijera, que la mamá de Gardo aparentemente pues sabía lo que él hacía con los muchachos, no estaba de acuerdo, mas sin embargo, obviamente pues creo que no hizo nada para pararlo. Eh, ¿Qué hubiera podido hacer, no? Si se lo dice a la prensa, pues hubiera sido tremendo escándalo y una vergüenza para Puerto Rico. Creo que muchas personas sí sospechaban, muchas también lo sabían y no dijeron nada para proteger este negocio, porque al fin y al cabo, pues era un negocio muy fructífero, ¿no? Para Eh, Puerto Rico en particular. Así que sí, es una cosa muy terrible, muy difícil de ayudar a la persona que ha pasado por eso a entenderlo, a, a poder perdonar, si es que algo así se puede perdonar. Y bueno, lo vemos en el caso de los Menéndez, ¿no? Que Ay, sí. sí terminan con la vida de sus padres y la madre es la que recibe eh, más balazos que el padre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ellos alegan, la madre sabía del abuso del padre hacia ellos. Entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ella estaba ahí para protegerme y no lo hizo. No me salvó de esta situación. Es Fíjate que terrible. un poquito de lo que yo logré pues investigar, sí, y también un poco en esta serie de Amazon, ella pues participaba, ella tenía un puesto en la organización como Sí, de ver los números, ¿no? Entonces, era un negocio y no sé si era esto de que ella estaba viendo las cosas de una manera comercial. La verdad es que sabemos todos que en Puerto Rico Menudo fue un gran suceso, o sea, ellos grabaron en inglés. Ellos hicieron conciertos en Filipinas. En Filipinas hubo Sí, incluso personas que por tener tanta audiencia, hubo ujú, accidentes como el tipo el que pasó con RBD en Brasil. Algo así parecido sí, pasó con Menudo en Filipinas. sí. Hasta le tuvieron que hacer una canción homenaje a las chicas que desafortunadamente fallecieron. Entonces, no sé.
si hay un momento de la vida en que la persona decide voltear hacia un lado y hacerse que no ve nada, porque esto es un negocio y está continuamente generando eh, revenue, pero sí, o sea, sí llama mucho la atención. Acá también hubo unas personas que alegadamente pues fueron reclutadoras, fueron facilitadoras para Sergio Andrade. Ujú. ¿sí? Y de hecho, la mamá de Gloria Trevi está mencionada en la demanda actual en California como una persona que se enriqueció a través de la explotación de las chicas que estaban siendo reclutadas por parte de Sergio Andrade. Él instauró un proceso de reclutamiento a través de la revista de Gloria Trevi, en la cual buscaba a las coristas de entre 13, 14 o 15 años para llevárselas a una escuela que en realidad era una escuela que no existía o por lo menos no era lo que parecía ser. Era otra cosa. Y ahí te preguntaría dos cosas, Ana Margarita, porque esas se Ujú. me ocurrieron. La primera es con respecto al impacto social que tuvo Menudo, porque en eso también tienen un reflejo con lo que fue Gloria Trevi en su momento en Latinoamérica. Además, Menudo inspiró grupos como el que hubo en Venezuela que se llamaba Los Chamos, era también de esto, era Sí, inspirado en Menudo Sí, y bueno, y muchos otros. Esto te digo fue un fenómeno global, al igual que Gloria Trevi. Gloria Trevi llegó a ser denominada como la Madonna Latina, era ese personaje realmente hiper famoso. Ahora, a lo que voy con esto es, la mamá de Gloria Trevi, dicen las demandantes alegadamente que ella sabía de esto. Eso por un lado. Lo otro es el impacto social de Menudo en Puerto Rico y cómo ese poder quizás le dio a Edgardo una plataforma para enceguecer a nivel social o a nivel colectivo a aquellas personas que lograban ver destellos de la verdad, pero quizás les preferían no creerlo. sí, definitivamente fue un fenómeno inmenso, o sea, que creció de una manera muy rápida y pues cautivó, ¿no? A las adolescentes, porque Edgardo Díaz en ese sentido hay que aplaudirlo, ¿no? Desarrolla un concepto donde los muchachos van a ser por siempre jóvenes, ¿no? De ahí sale la palabra menudo. En España, él estuvo envuelto también con la pandilla, no sé, a lo mejor ustedes son muy jóvenes y no recuerdan ese grupo español, No, pero eran niños y niñas, muy parecido a menudo. creo que ok. sí. Creo que a Sí, inicios de la serie de Amazon sí logran hablar un poco de eso. Creo que eso fue el inicio y ya después sí se desarrolló esta gran fórmula que fue Menudo. exacto. Entonces él, claro, él maneja este grupo en España y los muchachos pues crecen, les cambia la voz, se acaba el grupo y él dice, caramba, yo quisiera poderlos mantener jóvenes por siempre y entonces regresa a Puerto Rico y ahí es que él pues crea el concepto de menudo. Y creo que es la hermana de él que le dice, fíjate, menudo en Puerto Rico es dinero, no es moneda, es cambio. Pero en España, menudo quiere decir pequeño. Y entonces, pues de ahí desarrolla todo lo que es el concepto de menudo. Y yo creo que muchos jóvenes se vieron reflejados en ellos, los veían en la televisión y decían, caramba, por fin hay un joven que pues me representa, que ellos cambiaron la moda, ¿no? Pusieron muchas cosas en moda, como las botas, ponerse botas con pantalones cortos, o sea, fue eh, un concepto muy bien montado, las canciones eran muy pegajosas, eran muy bonitas, dedicadas al amor, entonces los bailes, todo. Y creo que había un vacío, y como pasa, ¿no? En muchas décadas que hay un grupo que surge que viene a llenar ese vacío, en este caso fue en la edad adolescente. Y Edgardo Díaz llegó un momento que desarrolla tanto poder en Puerto Rico que de hecho hay una periodista. Su nombre es Carmen Jovet, que tenía un programa muy parecido al de Cristina Saralegui en Univisión, pero en ese momento lo tiene en Puerto Rico. Y ella, pues, investiga y escucha que hay cosas turbias que están ocurriendo en Menudo y trae a uno de los papás de los muchachos eh, pues, da su testimonio de las cosas que estaba viendo en el grupo. Y
Edgardo Díaz tiene tanto poder que en el programa en vivo le envía a Carmen Jovet la policía de Puerto Rico para parar el programa. Y Dios. Wow. sí, 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 y de Wow. hecho lo llevan a corte, logran llevarlo a corte, pero no pasa nada. O sea, se cae el caso, lo tapan todo y no se vuelve a hablar de eso. Eh, y así era, la misma Cristina en su programa que trae a varios de los menudos a hablar, creo que era el mismo papá con el muchacho, eh, y para mí fue una lavada de imagen lo que le dio Cristina Saralegui a Edgardo Díaz. Eh, Horrible. dis- Sí. sí, horrible. Y presenta a los nuevos menudos después del escándalo que habían encontrado a Sergio y a Rubén con drogas, ¿no? En el aeropuerto de Miami. Sí. O sea, sí, el poder que tenía era impresionante. Y ahora sabemos más de lo que sucedió en ese momento. Yo creo que muchas personas en Puerto Rico, pues era un chisme, ¿no? Como decimos, y no le dieron importancia, porque era más lo que Menudo traía de orgullo, de éxito, de dinero, de fama, de estatus, ¿no? Alrededor del mundo, como a Puerto Rico se le vio con ojos diferentes. Se le puso en el mapa de Eh, una manera sí, diferente. sí. Que yo creo que hasta la fecha Puerto Rico sigue siendo como semillero de mucho de lo que está ocurriendo hoy en día también en la música, en la industria musical. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos chicos, ya sea a ti, Edgar, o a Ana Margarita. ¿Creen ustedes que es más fácil el sometimiento a las figuras masculinas porque hay una gran vergüenza de aceptar estas cosas y de los señalamientos de la opinión pública? Y yo le agregaría otra pregunta para Ana Margarita también, que sería, ¿tú crees que si hubiera habido una persona que se encargara de utilizar su figura como un referente o como un personaje famoso y este personaje hubiera atraído a más chicos a ser depredados por Edgardo? Esta persona, ¿cómo podría uno diferenciarlo del el resto de los chicos? ¿Cómo podría uno hacer la diferencia? Porque eso es lo que se está debatiendo ahorita en California. Ujú. Independientemente pues, de la historia que se cuente, hay dos polos opuestos. Uno que narra las Jane Does y otro que narra la parte que se defiende entre Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo. Ellas son acusadas de haber participado directamente en la instauración de esta secta y son acusadas además de no solamente ir a engañar a la casa de los papás de estas niñas, sentarse con ellas, dormir con ellas, contarles y convencerlos de que ellas iban a ser famosas como Gloria, sabiendo que realmente lo que iban era a ser esclavas de este señor. Bueno, esa pregunta fue larguísima, pero la primera la de Paul y después la mía, Ana Margarita. Como gustes. Bueno, aquí lo que conoce en inglés como el grooming, ¿no? Que es el preparar a la víctima. Si vemos en el caso de Menudo, sí, yo podría estar de acuerdo que tal vez eh, esta preparación hacia un varón en, en cierta forma es más fácil el convencerlos a no decir la verdad, a no contar lo que le está pasando, que una hembra, porque definitivamente van a sentir muchísimo más vergüenza, pero a la misma vez creo que es más difícil el prepararlos, convencerlos de aceptar ese tipo de abuso. Me explico, en el caso de Roy, él dice que el Sí. primer encuentro con Edgardo es forzado. No fue una cosa que se dio poco a poco, como lo vemos con las hembras, ¿no? Y los estudios definitivamente nos indican que hay una diferencia. Es más fácil convencer a la hembra que al varón.
pero con el varón es más fácil de callarlo que con la hembra. Pero yo diría, o sea, en mi experiencia, que estas cosas, sobre todo hace años atrás, ¿no? Se guardaban, eran un secreto. Lo mismo que la hembra, que el varón no lo contaban. Yo creo que ahora estamos más educados, educamos a nuestros hijos. Creo que ha mejorado. Am, para responder tu pregunta, Edgar, son dos casos que tienen muchas similitudes, porque lo mismo Andrade que Díaz, pues se presentaban y le hacían lo mismo, ¿no? El mismo grooming, la misma preparación a los padres de todos estos jóvenes para ganar su confianza. En el caso de Menudo, se sabía que Edgardo Díaz escogía niños de padres que no tenían los medios, y entonces se le llenaban los ojos de dinero. Tu hijo va a ser famoso. En el caso de Roy Rosselló, él le compra una casa y un carro a su mamá, y Roy todavía no había ni entrado al grupo. Roy Sí, no hace audición. Los otros muchachos se quedan sorprendidos cuando él les dice, este es el nuevo Menudo, porque de hecho el que iba a ser el nuevo Menudo era el hermano de Rey Reyes, Raúl Reyes, que ya había grabado el disco con los muchachos, y de momento se aparece Edgardo con Roy. Wow. Entonces, claro, los demás muchachos decían, bueno, pero ¿qué pasa aquí que a este le están dando tantas cosas? No, él llegó a hacer eso Esto era parte del grooming, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y de hecho, eh, Roy pues da su testimonio diciendo que él, el momento que Edgardo viene a hablar con su mamá, a decirle que él ha sido escogido para estar en el grupo, él se encierra en el closet de su habitación y empieza a llorar. Y le dice a su hermano que no le diga a nadie que está escondido ahí. Bueno, la mamá viene con Edgardo y le ruega. Le dice, por favor, hijo, es para el bienestar de nosotros, yo necesito el dinero. Y él mismo dice que fue un momento terrible porque él sabía lo que iba a continuar ocurriéndole. Y Edgardo Díaz, o sea, hasta ese momento, pues le hacía regalos, le decía que él iba a ser el Menudo más famoso. Y durante sus años en Menudo, él cuenta que él llama a su mamá llorando varias veces, le ruega que lo saque del grupo, y su mamá pues dice que ella no pensaba que algo así le estaba sucediendo. Y claro, para nosotros es fácil juzgar, ¿no? Yo soy madre, quisiera pensar que, aparte de la educación que tengo, ¿no? Que si mis hijos demostraran ese tipo de comportamiento, demostraran terror hacia una persona, lloraran, me rogaran, que algo dentro de mí me diría, tienes que escucharlo o escucharla, algo le pasa. Creo que es una gran lección para todo padre, que tenemos que prestarle atención a nuestros hijos y saber quiénes están alrededor de ellos. No importa que sea una persona que luzca profesional, que parezca una persona decente. Creo que es nuestro deber saber qué está pasando. Y creo que hubieron otros padres que sí vieron cosas. Por ejemplo, el papá de Rey Reyes, que vio cosas que no le gustaron y sacó a su hijo del grupo. Y Edgardo quería que Rey se fuera porque sabía que su papá estaba a punto de hablar. Entonces wow. aquí creo que había muchos componentes, ¿no? Y era muy difícil, yo creo que alguien en ese momento se atreviera a hablar porque lo callaban rápido. Me parece que, y entonces castigaban al jovencito.
Yo Eh, veo, yo veo muchas similitudes en estos grandes líderes que en teoría pueden muchas veces encajar en los perfiles psicopáticos de estas personas que sí, hacen este tipo de cosas y que lucen, pues como dices tú, con un look profesional, como hay muchas veces en en los grandes gobiernos, en las grandes esferas de poder y líderes nacionales o internacionales que hacen este tipo de cosas, ¿no? O sea, me sorprende demasiado esto que nos cuentas de que él mandó a la policía a ese programa allá en Una Puerto locura. Rico. No, una locura. una Ajá. locura. Sí, Ujú. sí. Me parece que eh, yo lo voy a buscar porque estaba disponible en YouTube antes de que saliera el documental. Vamos a ver si todavía está disponible, pero si lo encuentro, se los envío, porque Carmen Jovet es una periodista muy respetada en Puerto Rico, una periodista que investigaba muchísimos casos y le traía la verdad al pueblo de Puerto Rico. Y en ese momento me pareció que fue una falta de respeto hacia ella, hacia sus credenciales, hacia el mismo pueblo de Puerto Rico. Y lo permitieron, o sea, la cadena misma en donde ella estaba trabajando lo permitió y no hicieron nada. Ana Si, Margarita, si, tú, si lo encuentro el video, se los envío. porfa, porfa. Súper, Te quería genial. preguntar algo. ¿Por qué crees Sí. tú que personajes como Ricky Martin no han alzado la voz con respecto a lo que ha pasado con Edgardo? No sé si él ya lo hizo, la verdad no estoy seguro, pero creo entender que no. No, de hecho, él dice llevarse muy bien con Edgardo, que él le debe parte de su carrera a Edgardo. Entonces son relaciones complicadas de entender porque hay muchos testimonios que dicen que a Ricky Martin le ocurrió lo mismo, pero muchas veces al niño que le ocurre esto, ¿no? Vamos a separarlo del hombre que es Ricky Martin en estos momentos. Ujú. A ese niño, al niño Ricky que entra con solamente 11, 12 añitos de edad, pues si y la persona que es el abusador lo trata con cariño, sin agresión, lo puede confundir, puede pensar que lo está tratando con amor. Yo he escuchado esta frase de muchos clientes que me han dicho que su abusador les decía, te estoy enseñando a amar, te estoy amando al abusarlos. Entonces eso Terrible. confunde, terrible, una cosa horrible, y eso confunde mucho a un niño, a un adolescente, que de por sí en la adolescencia pues hay mucha confusión y no, el cerebro pues no se termina de desarrollar hasta los 25 años, entonces pues no hay un juicio desarrollado, se toman riesgos innecesarios, uno piensa que el mundo gira, ¿no? Alrededor de uno a esa edad. Y entonces si eso se refuerza, ¿no? Con regalos, con estatus, tú eres el mejor que baila, el mejor que canta, el más guapo, las niñas están locas por ti. O sea, es una situación muy compleja, pero que si se repite día a día, por 2, 3 años, que estos jóvenes eran más o menos lo que pasaban en este grupo, aparte de Ricky Meléndez, que estuvo, creo que 7 años, fue el que más años estuvo, pues es algo a largo plazo, que ya se convierte en algo normal, aunque nosotros escuchándolo ahora digamos, no, eso no tiene nada de normal, pero para ellos sí, porque era lo que estaban viviendo. Yo creo que últimamente estamos conociendo más cómo opera este proceso de grooming. Y yo quería Sí, platicarte un poco que hay unos
unas declaraciones que hoy mismo están en papeles en la corte allá en California de estas chicas que están siendo protegidas su identidad y ellas describen que esta persona con esta figura artística, que la persona femenina, pues que digamos que es la artista el día de hoy que está siendo demandada, hacía este tipo de cosas como de emular esta amistad y mantenerse con la persona en turno todo el tiempo, hasta Ujú, dormirse juntas, platicar toda la noche, eh, y les empezaba a platicar de él, cuando la plática no se trataba de él, pero ella les empezaba a decir, él es una gran persona, yo estoy enamorada de él, eh, él parece que él está enamorado de ti, tú eres muy afortunada porque él te voltea a ver. Esto, ujú. esto se había hablado también en libros anteriormente a estas declaraciones de otras chicas, que lo están diciendo en una corte, pero en libros hace años también se describían este tipo de actividades, porque esto pasaba con una y luego cuando ya se lograba el objetivo, se pasaba a la siguiente. ¿Cómo relacionas tú esto con el grooming y mucho con tus pacientes? ¿Tú sí dirías que esto es grooming, estas descripciones que están diciéndose en estos papeles Sí, de la corte? sí, definitivamente. Y creo que en muchos casos se confunde el cómplice con el que facilita. Me parece que en el caso, por ejemplo, de Roy Rosselló, su mamá no fue cómplice de Edgardo Díaz, pero facilitó el Ujú. abuso. Son dos cosas distintas. Aquí me parece que Gloria Trevi sí hizo las dos cosas, fue cómplice y facilitó el que estas jovencitas pues entraran, ¿no? A esta secta, este tipo de culto, ¿no? Lo ponían a él como un dios. Y Sí, fíjense que muchos de ellos utilizan la misma estrategia de buscar jóvenes de pocos medios, de poca educación, que son fáciles de convencer. Y entonces, claro, o le llenan la disfuncionales a cabeza de veces, cosas. Sí, exactamente, disfuncionales, tal vez vienen, sí, si ustedes ven de el núcleos historial, disfuncionales. sí, de los integrantes de Menudo, la mayoría venían de padres divorciados, eran madres que estaban solas con ellos, que a lo mejor tenían varios hijos, como en el caso de Roy, que tenía varios hermanos. Y sí, eran niñitos con muchas necesidades financieras, personales, emocionales, y estas personas saben llenar o pretender llenar ese vacío, pero siempre va a ser con algo a cambio. Y en el No caso va a de... ser Ay, de disculpa. buena voluntad, ¿no? Sí, En el caso de Gloria Trevi, ¿tú crees que, y te hago esta pregunta que me recuerda un poco a lo que estábamos hablando al principio, que me decías que hay ciertas dificultades para los hombres que son víctimas de este tipo de abuso que no enfrentan las mujeres en ese sentido? Y esa parte la digo, la traigo a colación en este momento y te pregunto, Ana Margarita, ¿no puede eso jugar también a favor de que no se vea cuando es una mujer la que está depredando a la persona o a las personas, al sea una niña o un ujú, niño? Porque sí, sí, poco se sabe también, por ejemplo, de la psicopatía femenina, del narcisismo femenino y de la sí. sociopatía. Lo que mucho habita es que dicen que la mayoría son hombres y todo esto. Y esto para mí crea una disparidad. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, pues en mi opinión, creo que se da en los dos casos, tal vez no por igual, tal vez se reportan más casos en los cuales los hombres son los abusadores, pero a mí me parece en mi experiencia, porque he escuchado los testimonios de hombres y de mujeres, que pasa, o sea, hay mujeres que también eh, abusan. Y recientemente en Puerto Rico se han dado dos casos de maestras que se les ha acusado de abusar a jovencitos. Entonces, tenemos que abrir los ojos y dejar de etiquetear, no porque él es hombre, no porque ella es mujer, no, sucede. En el ser humano puede estar enfermo y,
puede también aprovecharse del poder que tienen y pues envolverse en situaciones que las vemos mal, que son incorrectas o que son criminales. Eh, sí, en ese sentido siempre he sido muy abierta y no me gustan ese tipo de etiquetas porque he escuchado de todo tipo de cosas, ¿no? En, sobre todo en los últimos 15, 16 años que he estado trabajando, mayormente con mujeres, pero también he tenido hombres que han pasado por abusos terribles, entonces, a manos de mujeres. Y se Entonces, minimizan muchas veces, ¿no sí, crees? sí, sí, claro que sí. Y posiblemente a Gloria Trevi se le hizo fácil, sí, por el mismo hecho de ser mujer, ¿no? De acercarse a estas jovencitas, pues confiaban en ellas, en ella como una amiga. Y el caso de Gloria es, pienso yo, muy complejo. Claramente, ella empezó siendo víctima de Exacto. Sí, Sergio Andrade, pero en sí. algún momento cruzó esa raya, ¿no? De convertirse en cómplice. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿ella se convirtió en una cómplice obligada o se convirtió en una cómplice porque disfrutaba lo que estaba pasando? ¿Se beneficiaba de alguna manera? Y yo creo que esa Mira, es la pregunta que tienen muchas personas. totalmente. Has dado en el punto Sí. preciso porque cuando hablamos de la Sí. demanda en California, siempre hablamos de demostrar esta parte con la lógica jurídica. ¿Cómo se puede entender cuál fue la participación Ujú, de ella en esta estructura? Y bueno, lo que adjudican las chicas que la están demandando a ella, a Raquel y a Sergio, es que ellas han comprobado de alguna manera de que había un goce, como dicen en alemán, Schadenfreude, que es ese goce del mal del otro, que es disfrutar ujú. de que al otro le estén haciendo daño y que tú en secreto gozas de eso. Siempre que lo digo, le digo a la gente como que yo sé que es difícil imaginarse esto para las personas Sí. empáticas, eso es muy difícil. Imagínate, o sea, Ana Margarita, si tú tuvieras una carrera como cantante y ves una niña que llega a tu concierto y es tu admiradora y tú la ves, o sea, yo siempre pienso en Karina Yapor, que es una de las víctimas, creo que fue la víctima más joven de este grupo, que llegó, que ella Ujú, conoció a Gloria cuando tenía 11 años. Y Gloria le dijo después, eventualmente, cuando regresaba a su ciudad, le decía, Karina, yo me acuerdo de tu nombre. Y ella decía, yo me siento especial porque baja del escenario como ujú. una especie de diosa que me dice que se sabe mi nombre. Imagínate, o sea, es fuerte. Sí, es fuerte. Sí, claro. Eh, es algo que a esa edad que quieres la atención y la recibes de esa manera tan grande, tan inmensa, pues te deslumbra y no sabes qué hacer con eso. Y por eso, pues caen fácilmente, igual que los padres. Hay padres que tienen tantas necesidades que cuando se les ofrece, que no era gran cantidad de dinero en ese momento, pero para esa persona o para esos padres sí lo era. Y entonces eso Wow. hacía una diferencia. Es como Y es, imaginar sí, materializar tus sueños, ¿no? O sea, imaginar sí, sí, materializar algo que estás deseando con todas tus fuerzas. Y los adolescentes son muy persuasivos, porque hay veces que han sí. culpado mucho a los padres, en este caso de México. Hay personas que culpan mucho a los padres, pero nosotros hemos entendido con los años y con las investigaciones que, bueno, es que los adolescentes son súper persuasivos y hay veces que ellos están, dale y dale y dale hasta que los convencen. Entonces, un Sí, papá se le va a romper el corazón el decirle no al niño si lo está viendo que está deseando tanto esto. Le dan el beneficio de la duda a estas personas que, como decíamos, se ven profesionales, se ven decentes. Y bueno, en estos casos había una chica que iba más o menos como de su edad de ella, bueno, no, más grande, pero iba, se quedaba con ellos, con la familia, comía con ellos, dormía, hablaba de los contratos y de todo lo que iba a suceder en esta supuesta academia que nunca existió realmente. sí, porque son cosas que confunden, porque vemos al artista en el escenario, vemos a ese joven o a esa joven
feliz, sonriendo, bailando, cantando, todo el mundo disfrutando a su alrededor. Y entonces, del otro lado, tratar de imaginar algo impensable para muchos de nosotros, que pudieran estar sufriendo un abuso tan horrible. Entonces, eso confunde mucho a las personas y quieren echarle la culpa a alguien. Alguien tiene que ser responsable de esto. Y yo Cristina creo, Saralegui precisamente hacía eso. Ella Exacto. dijo mucho eso en ese sí, programa, al igual que lo hizo con Edgardo Díaz, también lo hizo del otro lado con este caso de Clan Trevi muy Andrade. cierto, sí, muy cierto. Sí, ahí habían intereses financieros, obviamente. Entonces ella, pues, hizo lo que beneficiaba al negocio, no a esas niñas, a esas jóvenes o a los jóvenes de menudo, claramente. Y me da tristeza que no salga ahora a hablar, porque creo que cuando tenemos la información correcta, entonces debemos actuar de la manera correcta. Cuando no la teníamos, bueno, pues se puede explicar el por qué no hicimos lo correcto. Pero en estos momentos que ya estamos más educados, que hemos visto lo que ha sucedido, me sorprende que no salga a hablar y diga me equivoqué, yo vi tal cosa, o simplemente dar su testimonio de lo que ella vio y no dijo, Exacto. porque ella tenía Y, que haber visto cosas, tenía que haber escuchado cosas. Aquí hay muchas personas culpables, muchas, en los dos casos, muchos adultos culpables. y acá hay una televisora en México que está haciendo, de hecho, ahorita está saliendo a colación también allá en la corte. Y que pues sí, o sea, ni siquiera una conciencia social, como lo hemos dicho, Edgar, Ujú, y Ana Total. Margarita, el decir y dar una sí, disculpa, algo simbólico al menos, claro que sí. y no ha Sí, ocurrido. exactamente, porque estábamos hablando, ahora son hombres y mujeres, pero en esos momentos eran niños. Y entonces cualquiera que tiene un niño en su vida, aunque no sea padre o madre, pero que tenga un hermano, un primo, un sobrino, lo que sea, se debe de identificar con esto. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Es muy cierto. Y les digo algo, ya estamos llegando al final de este episodio. Esto fue una colaboración, una coproducción con el podcast Gran Esfera Azul, el canal de Paul Moctezuma, Moctezuma Clips y Narcisismo TV. Si a ustedes les gustó este episodio, denle me gusta, comenten abajo, compartan, suscríbanse al canal. Yo acá en Narcisismo TV voy a dejar abajo el link para que vayan al canal de Ana Margarita y de Paul en los comentarios de abajo. Ya saben, denos cariños. Y si vieron este episodio en un canal, véanlo en el otro. Vayan al canal de Ana Margarita, vayan al canal de Paul para darnos mucho amor. Porque si Ana Margarita quiere, le extendemos la invitación para hablar del caso de Derek Rosa y para hablar de otros casos en el futuro. Porque esta dinámica de verdad que nos deja muchas enseñanzas y es muy rico para la gente del canal que aprendan muchas cosas, Ana Margarita. Estamos profundamente agradecidos contigo. No, al contrario, ha sido un placer. Yo los he estado observando desde hace un tiempito. Yo no hago estas tipo de colaboraciones muy frecuentemente, pero me ha encantado la forma que ustedes se comportan. Son muy respetuosos, muy profesionales y bueno, para mí de verdad ha sido un placer estar con ustedes. Ana Margarita, una Ay, última no, pregunta. Ay, sorry que te interrumpa, Paul, pero te hago esta preguntita rapidito. Si muchas uno gracias. Sí, quiere, si uno quiere tomar coaching contigo, si uno tiene problemas en su vida, si uno tiene algún conflicto, porque yo estuve viendo que tú has trabajado con gente que es víctima de abuso íntimo y hay sí. muchas personas. Hoy, te lo juro, vivimos en una sociedad que está plagada de gente que creció y ha sido víctima de este abuso, hombres, mujeres. Usted realmente póngale el género que quiera. Pero ¿cómo hace uno para tomar ese coaching contigo? ¿Cómo hace uno para contactarse contigo? ¿Hay alguna manera? Sí, me pueden escribir a anamargarita@granesferazul.com y por ahí me pueden enviar un mensaje y entonces ya yo me comunico directamente con la persona. Y yo soy la única que leo esos mensajes y que contesta esos mensajes.
estuvimos haciendo esta colaboración, como les digo, Gran Esfera Azul. Vaya, mi gente, suscríbanse al canal de Ana Margarita y apóyenla porque está haciendo contenido muy, muy interesante. Paul Moctezuma, nos vemos en la próxima. Abrazos, chicos. Bye. Chao, nos vemos. Gracias, buenas noches.